esa definición. Hemorragia posparto es aquella que excede los 500 cc en un parto vaginal o más de 1000 cc en una cesárea. Es el concepto clásico. Sin embargo, eso no sirve mucho, ¿no? Después dijeron, bueno, es cuando se pierde más del 10% del hematocrito. Entonces, en algunas literaturas va a encontrar eso. Se dijo también cuando se pierde el 25%, 40%, etcétera. No existe una definición actual, existen varias definiciones. Le decía al inicio de que las sociedades más importantes toman sus definiciones y nosotros somos muy pegados en el Perú a la ACO. La ACO lo que define, recién hace poco tiempo, ha cambiado la definición y dice que hemorragia es cuando tenemos 1000 cc más inestabilidad hemodinámica, más signos en la paciente. Para la ACO, eso es hemorragia, ¿no? Es aquel volumen que se acompaña de signología de hipovolemia. Y en eso han coincidido otras sociedades científicas. Entonces ahí tenemos las definiciones tradicionales, la definición que ahora maneja ACO, y tenemos otras denominaciones más, ¿no? Y en la parte de abajo en rojo, lean lo que dice. Hemorragia posparto es aquella hemorragia que amenaza con ocasionar una inestabilidad hemodinámica en la gestante. ¿Recuerdan cuando les dije cuándo es que identificamos a una paciente que ya está en shock? Cuando sus mecanismos de defensa para sobrevivir fallan, empiezan a fallar. ¿Y cuál es el primer signo? El primer signo que detectamos que ya el cuerpo está fallando. La taquicardia. ¿Por qué? Porque miren, nuestros tejidos necesitan el oxígeno, ¿no? Entonces, como tenemos menos cargadores de oxígeno, o sea, menos hemoglobina con la hemorragia, entonces lo que el cuerpo hace es recircular muchas veces la sangre que tiene. Claro, porque tiene menos cargadores de oxígeno. Entonces, lo que hace con esto es procurar brindar el mismo oxígeno a las células y a los tejidos. Entonces, pero si nosotros ya tenemos signos de que el paciente está empezando a perder la batalla, ya está entrando en el shock clínico. Y la primera evidencia es la taquicardia, como decía en la fisiopatología, ¿no? Los grandes investigadores del mundo, ¿no? La taquicardia no es buena. ¿Por qué no es buena? Porque nos indica que la persona está empezando a declinar frente a la batalla y está relacionado con ya las muertes maternas. Entonces, ojo, no esperemos otra cosa cuando ya veamos taquicardia porque el paciente ha perdido una gran cantidad de sangre. Si hablamos de hemorragia en el embarazo, entonces vamos a ver de que la paciente puede sangrar antes del embarazo, durante el embarazo y después del embarazo. Pero ¿cuál de ellas es la que provoca mayor cantidad de muertes? La que se produce inmediatamente después del parto. Entonces, esa hemorragia postparto es la que mata más. Por eso la importancia de abordarla. Ahora, si tú coges cualquier libro o cualquier pronunciamiento de la Organización Mundial de Salud o cualquier entidad ginecológica en el mundo, tú vas a encontrar que dicen que esa hemorragia postparto es temprana y tardía, y la que mata es la temprana. Y como decía inicialmente al inicio de esta mañana, se produce entre las primeras 4 horas después del parto. Y la mayoría se produce por atonía uterina. El 70 al 80%, dicen toda la literatura te habla de 70 a 80%, que es provocada por atonía uterina. Es más, tú vas a encontrar literatura que te habla del 85 al 90%, cuyo origen es la atonía uterina. Sin embargo, esto que está escrito en toda la literatura mundial,
sin embargo, entra en un conflicto con lo que se está reportando últimamente. Se han hecho estudios latinoamericanos para ver si en nuestra población latinoamericana también se cumple esto. Y lo que han encontrado es que aquí baja ese porcentaje. Y la placenta toma una vital importancia, incluso mayor que la atonía uterina. Eso ocurre en América Latina. Y hoy día el maestro Mascaro nos ha mencionado que con datos MINSA recientes es mayor la causa placentaria que de la atonía uterina. Pero toda la publicación mundial te habla de estos porcentajes. La mayor cantidad, un 70-80%, por atonía, o sea, anomalías de la contracción uterina. Después, ¿cuál es el otro? Al que le continúa es los traumatismos del tracto genital. ¿Cuáles son los traumatismos? ¿Del canal vaginal? ¿Solamente eso? No. Lo que acabamos de ver. Acretismo placentario, ¿no? Te provoca ese sangrado en el tracto genital, ¿no? Y después, eso representa un 20% más o menos, y después, placenta, lo refieren con un 10%, ¿no? Y las coagulopatías es el 1%. Ahora, si yo fuese un examen de residentado, si yo postulo a residentado y me hacen esta pregunta, yo voy a contestar a atonía uterina, ¿no? Pero tengamos conocimiento de que en Latinoamérica los aspectos placentarios constituyen una vital importancia. Ahora, dentro de las coagulopatías están la coagulación intravascular diseminada y en enfermedades ya propias de la persona, la primera causa de la enfermedad es von Willebrand. Si les preguntan en un examen de residentado, entonces esa es la primera causa, ¿no? Avanzamos. Atonía uterina, definición, entonces. ¿Qué es la atonía uterina? La atonía uterina se refiere a la contracción inadecuada o a la no contracción del útero, ¿no? En respuesta a la oxitocina endógena, es decir, la oxitocina que tiene el cuerpo de la mujer. El útero no responde a ello. Segunda definición, la atonía uterina se define como la incapacidad del útero para contraerse adecuadamente después del parto. El reconocimiento de un útero blando, en inglés se dice boggy, que es pantanoso, ¿no? Que es esponjoso. En el contexto de un sangrado postparto excesivo puede alertar al asistente sobre la atonía. Miren, ¿recuerdan ustedes que cuando comienza el embarazo existe una invasión del trofoblasto hacia las arterias espiraladas del útero? Ese trofoblasto lo que hace es cambiar las fibras musculares que están alrededor de sus vasos y lo cambia por un tejido fibroide, de tal manera que esos vasos, que digamos tenían este diámetro, mira, que tenían este diámetro, se vuelven elásticos. En el embarazo, entonces, esas terminaciones de las arterias uterinas, son las arterias espiraladas, a consecuencia de esa invasión trofoblástica, lo que hace es se vuelven elásticas. ¿Y para qué se vuelven elásticas? Para que pase más sangre. Porque el bebito va a necesitar oxigenarse. Se requiere que estas arterias que eran como cualquier otra arteria de la madre, se transformen en elásticas para que pase más sangre. Pero ¿cómo lo logra? Modificando la musculatura que tenía alrededor. Entonces, cuando termine el embarazo, estos vasos no se van a contraer. ¿Por qué? Porque los músculos que rodeaban al vaso no van a actuar. Van a llegar ahí los mecanismos que hay, alfa, beta, ¿no? Y no va a provocar contracción de los vasos. Y entonces, ¿cómo se van a contraer esos vasos? Lo que ocurre es que después del parto, las fibras de los músculos tienen que contraerse. Y al contraerse, los vasos que estaban pasando en medio de esos músculos van a quedar colapsados. ¿Me dejo entender? ¿No? O sea, lo que ocurre es que esos vasos, una vez que son seccionados porque sale la placenta, sangran. Oye, ¿y por qué no se contrae? Porque
no tiene fibras musculares para contraerse. Solamente va a depender de que el útero se contraiga, colapse, y de esa manera deje de sangrar. Pero si no ocurre esa contracción del músculo uterino, el vaso va a seguir sangrando. Esa es la razón. Eso es lo que salimos de la universidad sin entender bien ese mecanismo. Pero ahora estás aquí. ¿Y por qué? Porque esto es básico para todas las medidas de reanimación, todas las medidas de apoyo que vamos a dar a una mujer sangrante. Entonces, la atonía uterina es de que existe un sangrado que no se cohíbe porque esos vasos no van a dar respuesta a la oxitocina y porque el músculo está tan agotado que no se contrae. Al no contraerse, va a ocurrir el sangrado. Siguiente, yo mismo voy a hacer eso. Tipos de hemorragia postparto, 24 horas temprana. Ahí es donde ocurren la mayor cantidad de muertes. Tardía, 12 semanas. Pero otras literaturas dicen 45 días. Otras literaturas dicen 60 días. Entonces no se sorprendan. Dicen, oye, pero sí, en la exposición me dijeron 12 semanas. ¿Y cómo acá dice 60 días? Cada escuela tiene su definición. Pero lo que tienes que recordar es que las primeras 24 horas te están hablando de la primaria. Secundaria es después de esas 24 horas. Cuando una mujer sangra, por ejemplo, 2 semanas después de haber dado a luz, ¿en qué pensamos? ¿Pensamos en una atonía uterina? No, la atonía uterina se produce en las primeras horas, 2, 4 horas. Si sangra una mujer después de 1 o 2 semanas, después de haber dado a luz, se puede pensar, oye, ¿pero por qué? ¿Por qué está sangrando? Primer pensamiento, gonioneonitis, que ha provocado una endometritis. Piensa en los factores infecciosos. Ese fenómeno infeccioso desarrolla un fenómeno inflamatorio. Ese es el basamento para que esa placenta, perdón, para que ese útero no termine de provocar la coagulación, todos los mecanismos hemostáticos para ese sangrado, ¿no? Siguiente epidemiología, entonces, la atonía es una de las 5 principales causas de muerte materna y si nos vamos a las 3 principales, es una de las 3. Entonces, la hemorragia postparto tiene una incidencia, mundialmente se dice que es del 1 al 5%. 1% en los países ricos, 5% en los países en vías de desarrollo. Usan el término en vías de desarrollo por no decir países pobres. Pero en el África no tienes 5%, tienes más muertes maternas por hemorragia, ¿no? Pero en promedio, entonces, del 1 al 5%. Y la atonía uterina, teóricamente, es responsable del 80 al 90% de las hemorragias postparto. Fisiopatología. Entonces, una vez que ocurre el desprendimiento de la placenta, esos vasos van a sangrar. La única forma de detener ese sangrado es la contracción de los músculos uterinos. Pero si no ocurre eso, entonces va a ocurrir un sangrado. ¿Pero qué tipo de sangrado? Arterial, pues. Porque lo que se ha seccionado son las arterias espirales. Es como que la arteria uterina se hubiese cortado. ¿Y cuánto puede fluir a través de esas arterias uterinas? Se ha calculado que en promedio el flujo de las arterias uterinas es de 600 a 800 cc por minuto, incluso más. Eso lo mencionó incluso el doctor Palacios Saraquemán. ¿Tú te imaginas esa cantidad que sangra? 600 a 800 por minuto, ¿no? Entonces, esa es la fisiopatología. ¿Por qué es que una atonía uterina puede matar tan rápido? Porque fluye rápidamente. Y en ese fluir rápido se desarrolla una serie de mecanismos que inflamatorios. ¿Recuerdan cuando el doctor Valladares empezó a hablar que sí, que mira, que la coagulación, que la cascada? Ahora,
todo sangrado rápido provoca en pocos minutos la coagulación intravascular diseminada. Nosotros tenemos la concepción que para que se provoque un CID, la paciente tiene que estar sangrando 3, 4, 5, 6 horas. Mentira. Revisen la literatura. El CID se puede desarrollar en pocos minutos. ¿Cuándo? Cuando hay un sangrado masivo. Revísenlo. Revísenlo. Cuando hay un sangrado masivo, se desarrolla el CID. Rápidamente, les cuento un caso. Me llamó un amigo hace unos años, un amigo de Amazonas, yo trabajé en ese lugar varios años, y me dijo, quiero que me ayudes porque mira, ¿sabes qué? Me están llamando a un juicio a mí y a mi esposa. Su esposa era obstetriz, el médico general de un centro de salud, atendieron un parto, ¿no? Estaban dos obstetras, obstetrices, atendieron el parto ellas dos. Cuando empezó a sangrar la señora, llamaron a los médicos que estaban ahí, médicos generales, fueron, estuvieron ahí. Intentaron sacar una placenta que había quedado entrampada. No lo lograron. Llamaron la ambulancia que estaba operativa con su chofer ahí, le llevaron a Chachapoyas. Llegó a Chachapoyas, ginecóloga de guardia. Había un ginecólogo experimentado también. Y sangre. A ver, ¿dónde está el señor del banco de sangre? ¿Dónde estará? A ver, una ambulancia que va a buscar por todo Chachapoyas, ¿dónde está? ¿No? En resumen, la paciente se murió. ¿Por qué? Porque no le operaron a tiempo. Empezaron a decir dónde está el banco de sangre, a ver, sí, que esto, que... y yo cuando conversé tiempo después, yo regresé a la ciudad y conversé con mi colega. Me dijo, Jaime, me dijo, yo te juro que nosotros hicimos revisión de canal y vi que había sangrado y vi que había un corte en el cuello, le suturé, pero cada vez que metí un punto, sangraba más. Metí otro punto para cohibir, sangraba más. Metí otro punto, sangraba más. ¿De qué se murió la paciente? CID. Metí un punto, sangraba más. Metí otro punto, sangraba más. Quería hacer un cruzado para que cohibir, sangraba más. Cuando hay una hemorragia masiva, recuérdenlo, aunque haya solamente demorado 10 o 15 minutos, ese sangrado masivo va a desarrollar CID. Y eso, solamente eso, va a llevar a la muerte al paciente. Pero no solamente eso ocurre una serie de mecanismos inflamatorios que va a empezar a dañar todos los órganos del cuerpo. Fisiopatología. Para entender bien esto, vayamos a la anatomía del útero, las ligaduras de Pinar. ¿Qué son las ligaduras de Pinar? Miren, ahí está el útero. Del útero, nuestra estrella. Y fíjense en la parte de abajo, ¿qué ligamentos tenemos? El útero, sacro y el ligamento cardinal. Son fibras que van a sostener al útero, ¿no? Espacialmente, ¿no? Estas fibras van a coger esta región baja del útero y van a insertarse a su vez cerca al hueso, ¿no? Para fijarlo, ¿no? Y arriba, ¿cómo se fija el útero? Ah, mira, tenemos el ligamento redondo. Y entonces, miren, observen ustedes cómo estos ligamentos se insertan en el útero. Ahí está colores. Se insertan, fíjate, de esta manera, los otros de otra manera, y hacen una serie de, ¿no? De espirales, se cruzan unos, se cruzan los otros. Esa es la disposición de las fibras musculares en el útero. Eso se llama las estructuras de Pinar. Mira, hay un corte. Mira el corte. Quisiera pararme para señalarlo, pero tengo que estar cerca al audio. Miren el corte. Todas estas fibras, al intercruzarse, ¿qué es lo que van a originar? Dice, ligaduras vivientes de Pinar, fibras musculares en forma de 8. Fíjense, entre estas fibras que están intercruzadas están los vasos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, fíjense en el círculo de abajo, que cuando ocurre la contracción de los músculos, estos vasos que estaban abiertos y que sangraban, fíjense en el círculo de abajo. ¿Qué ocurre? Se colapsan y dejan de sangrar. Entonces, normalmente
En un parto ocurre eso. Cuando sale la placenta, el útero se contrae, los músculos inhiben, colapsan los vasos que estaban cercenados. Eso es lo que ocurre normalmente. Pero si los músculos no se contraen, ¿qué va a pasar? Estos vasos van a seguir sangrando. Esa es la fisiopatología. Eso es lo que origina. Y ahí está, ¿no? Y ahí está el ejemplo de cuando no se contrae. Cuando no se contrae, estas arterias espiraladas van a sangrar, sangrar, sangrar. Factores de riesgo. Yo quiero que ustedes primero vean la parte de abajo. ¿Qué dice? Es importante tomar en cuenta, ¿qué porcentaje dice? Que 2/3 de los casos de hemorragia postparto ocurren en mujeres sin factores de riesgo. Lo mencionó el otro día en su exposición. Entonces, de cada 3 mujeres que han desarrollado hemorragia postparto, de cada 3 mujeres, 2 no tenían ningún factor. Fíjense, de cada 3 mujeres que desarrollaron hemorragia postparto, 2 de ellas no tenían ningún factor de riesgo, ninguno. Nadie podía sospechar que iban a desarrollar hemorragia postparto. Y lo hicieron. ¿No? ¿Eso a qué me lleva? A saber que todos los partos, ¿no?, son una historia nueva. Cualquier parto, por más que haya estado muy bien desarrollado, el descenso, el partograma, todo, cualquier parto puede acabar en una hemorragia. Esa es la conclusión, ¿no? Y ese 1/3% que sí son factores de riesgo, me hablan de una historia. La paciente ha tenido antes historia de sangrado. Me hablan de distensión del útero. Las fibras musculares se han estirado. Ustedes han visto esos elásticos que usábamos antes, ¿no? Antes las damas usaban unos elásticos para las medias, ¿se acuerdan? Ya, entonces esos elásticos compraban en la tienda, cuando era chiquito, me acuerdo, en las tiendas vendían esas ¿no?, ligas, le llamaban. Entonces, si esa liga tú la sostienes así estirada durante media hora y tú sueltas, va a volver a su normalidad. Ya no, ya. Se quedan estiradas, se quedan deformes. Igual ocurre con la fibra uterina. Entonces, si tenemos un abdomen así distendido durante meses, por ejemplo, un embarazo gemelar, trillizos, polidrámnios, o sea, bastante líquido, un bebé macrosómico, entonces esas fibras ya pierden su capacidad de elasticidad, de contraerse. Entonces, coriomionitis, nuevamente, las infecciones no permiten la contracción uterina, medicamentos como el sulfato de magnesio en el caso de las preclánticas, ¿no? Y también, fíjate, es importante la obesidad, el índice de masa corporal mayor de 40. ¿Por qué la obesidad? ¿Por qué la obesidad? La obesidad es un estado en que la persona desarrolla inflamación crónica. Y esa es la base para muchas enfermedades. Y en este caso, para la hemorragia postparto en ese grupo. Entonces, allí está el ACOG. En el ACOG te presenta este cuadro, ¿no? Primarias, la causa primaria es la atonía uterina, laceraciones del canal del parto, placenta retenida, anormalidades de la placenta, o sea, placenta agresta, los efectos de ovulación, la inversión uterina, ¿no? Entonces, esos son los factores etiológicos secundarios, ¿no? Fíjate ahí las infecciones, retención de partes de la placenta, ¿no? Bien, prevención. ¿Qué es lo que se ha demostrado? O sea, estadísticamente, ¿qué es lo que a nivel mundial se ha reconocido por la OMS, por la ACOG, por las sociedades científicas? Los estudios hechos en miles de pacientes, lo que demuestran es que si queremos prevenir, existen 3 grandes medidas. 3 grandes medidas. Primero, el uso de uterotónicos, es decir, medicamentos que provocan contracción uterina. Esa es la primera medida. ¿Cuándo? A la salida del bebé.
¿En qué momento? Dentro del minuto. Entonces, cuando se está atendiendo un parto, cuando sale el hombro, el primer hombro, en ese momento se debe de administrar la oxitocina. Se dice también, bueno, en todo caso, cuando sale la placenta, pero dentro del primer minuto del parto, allí se debe administrar la oxitocina. ¿Esto se cumple? Mira, yo he ido estado así como expectando, ¿no? En algunos establecimientos. Nace el bebé, a ver si ya ponen el pecho, a ver, abrirlo, báñenlo, la primera comunión, a ver, ya, pasan 20, 25 minutos, ¿verdad? Su oxitocina, ¿no? A ver, ya, la oxitocina, a ver, ¿quién tiene la llave del esto? A ver, ya, después ya, que el bebé ya está por salir de acta, recién le ponen la oxitocina. No cumplen esto, porque ¿qué dicen? Para prevenir la hemorragia tiene que ser en el minuto. Después, te traen una oxitocina que está en una caja. Oye, ¿verdad? No está. La farmacia ha ido a almorzar. A ver, saquen de la caja del código rojo. Ahí debe haber oxitocina. Ah, sí, hay una oxitocina. Pero ¿cómo se conserva la oxitocina? ¿Cómo debe conservarse la oxitocina? Entonces, si te sacan una oxitocina de la caja, entonces probablemente esa oxitocina no sirva. Entonces, medidas de prevención para evitar la hemorragia postparto, estadísticamente comprobado, lo dice todo el mundo, todas las sociedades científicas, la OMS dice, por favor, no te olvides, si queremos prevenir la hemorragia, ponle su oxitocina dentro del minuto. ¿No tienes oxitocina? Ergometrina. Sí, pero ¿sabes qué? Yo trabajo allá en Bagua, ahí en las profundidades. Misoprostol. Se acepta también que el misoprostol, si es que no tienes oxitocina, no tienes ergometrina, puedes usar misoprostol. Entonces, la primera medida de prevención es el uso del oxitóxico 1 minuto después de la salida. Segundo, la tracción sostenida del cordón. Para sacar la placenta, antiguamente cuando yo era alumno, por ejemplo, esperaba media hora para que salga la placenta. Ahí estaban los libros, ¿sabes? Media hora. ¿No? Actualmente ya no. Actualmente tú pones la oxitocina dentro del minuto y pones tu mano sobre el pubis, pones tu pinza en el cordón umbilical y empiezas a traccionar, no a jalar, a traccionar de manera sostenida, dando vueltas incluso, sostenida y poniendo tu mano así, ¿para qué? Para que el útero no se salga. Entonces, esta medida permite que la placenta salga en 5 o 6 minutos. Y con eso se evita todo el sangrado, ¿no? Y si no sale en 15 minutos, tú estás hablando de retención de la placenta. Y si haces ya el diagnóstico de retención de la placenta, ¿cuál es tu siguiente paso? Extracción manual de la placenta. Entonces, lo que se dice, la segunda medida de prevención, tracción sostenida del cordón y la otra mano en el pubis. Bien. Seguimos. Entonces, aquí tenemos los factores de riesgo. Si nosotros queremos prevenir, entonces, en ese tercio de pacientes que no tienen ningún factor de riesgo, en ese tercio vamos a ver cuáles son esos factores de riesgo, ¿no? Una paciente que tiene preeclampsia, es una paciente que tiene óbito fetal de varias semanas, es un embarazo múltiple, macrosomía, toda esa lista grande, ¿no? Que puede provocar sangrado, placenta previa, infecciones, todo esto, obesidad, esos son factores de riesgo en el tercio que sí presenta factores de riesgo. Entonces tengo que estar preparado para una hemorragia en esos casos. Fíjate, aquí están los estudios, ¿no? Que me dicen que las medidas que puedo tomar para evitar son 3, ¿no? Dice ahí la oxitocina, ¿no? Su ampolla después,
dice la tracción del cordón. ¿Y lo otro cuál es? El masaje del fondo uterino después del parto. Entonces, esto es ACOG, sin embargo, para FIBO no es importante el masaje uterino, ¿no? Son definiciones de cada sociedad científica, ¿no? Entonces, esas son las 3 grandes medidas demostradas que pueden prevenir la hemorragia. El cuadro clínico van a ser aquellos que me indiquen que el paciente ya está entrando a la hipovolemia. Y aquí nos vamos a detener porque este es el resumen de toda la fisiopatología. Si tú quieres entender qué es lo que ocurre en una persona que sangra, ya ni siquiera en una gestante o puérpera, sino en cualquier varón, niño, este cuadro es el que te resume todo. Esto, hace 30 años más o menos, en Estados Unidos, se unieron las sociedades dirigidas por la Sociedad de Cirujanos de Tórax para decir, ¿cómo podemos saber que una persona está entrando en shock hipovolémico y cuáles son los grados? Entonces, como desarrollaron toda la fisiopatología, dijeron, ya, esto es. Mira, arriba, esto deberían de tenerlo en el tópico, en la emergencia de sus establecimientos, ¿no? Es decir, a ver, arriba tienes qué porcentaje de sangre se ha perdido, cómo está el sensorio, cómo está la perfusión, el pulso, la presión sistólica, el grado de shock. Mira, en lo que es verde, existe historia de pérdidas. La paciente tiene historia de pérdidas. ¿Cómo está su sensorio? Normal, perfusión normal, su pulso normal, la presión normal, grado de shock compensado. O sea, en el grado 1, no hay signos, no hay síntomas. ¿Por qué? Porque el organismo está desarrollando sus mecanismos de compensación. ¿Cuáles son esos? Vasoconstricción periférica, recirculación de la reserva de sangre que está en el hígado, son más o menos 300 a 400 cc que salen, ¿no? La antivirética también empieza a retener agua. Entonces, todos esos mecanismos hacen que la persona no tenga ni signos ni síntomas. ¿Pero cuánto ha perdido? Fíjate hasta cuánto se puede perder sin desarrollar signos y síntomas. En mililitros. ¿Qué dice ahí? La columna verde. Hasta 1 litro de sangre. Entonces la persona puede perder hasta 1 litro de sangre y no tener ningún signo ni síntoma. Y eso es lo que ocurre con el personal de salud. El personal de salud no ve signos y síntomas, no hace nada. Pero aquí ya está empezando a prepararse, a desarrollarse los mecanismos de inflamación. Siguiente columna. En la siguiente columna, ¿cuánto se ha perdido? En lo que es el leve. ¿Cuánto se ha perdido? Pérdida de volumen. ¿Cuánto se ha perdido? En volumen. Hasta 1,5 litros de sangre. ¿Y qué es lo que se altera? Fíjense ustedes mismos vean. ¿Qué es lo que se altera? Cuando una persona pierde hasta 1,5 litros de sangre. Solo se presenta taquicardia. Tú le tomas la presión, está normal. Pero la persona, ¿cuánto ha perdido? 1,5 litros. Por eso es que se dice la taquicardia no es buena. Porque cuando ya hay taquicardia, ¿cuánto ha perdido la persona? De 1,000 a 1,500. Hombre, mujer, quien sea. Cuando tú le encuentras sangrado y taquicardia, esa persona ha perdido entre 1 litro a 1,5 litros de sangre. Eso llévatelo grabado. En el grado 2, la persona pierde hasta 1,5 litros de sangre. ¿Cuál es el único signo que desarrolla? La taquicardia. El cuadro original me habla de una taquicardia mayor de 90, pero los cuadros actuales hablan mayor de 100. Entonces, este es el cuadro original. Y ya ustedes recuerdan que si ven 100, es porque ya son los cuadros más recientes, ¿no? Cuando la persona sigue sangrando y pierde ya, fíjate abajo,
de 1,5 litros ¿a cuánto? A 2 litros. ¿Qué es lo que se altera? Allí recién tienes taquicardia, hipotensión, ¿no? Ya disminución de la formación de la orina, etc. Pero ¿cuánto has perdido? Has perdido hasta 2 litros de sangre. Aquí ya empieza la disfunción de los órganos. Por eso es que el riñón ya empieza a disminuir su formación de orina. Y si la persona llega a la columna roja y pierde más de cuánto, ¿más de cuánto? Los otros cuadros hablan de 2,500 para arriba. Ese es el llamado estadio irreversible. El estadio 4 es el estadio irreversible. ¿Qué quiere decir irreversible? Sin retorno. No se revierte. Irreversible es que esa persona ya está muerta. Hagas lo que hagas, ya está muerta. Sí, pero mira, su corazón todavía late. Sí, ya está muerta. ¿Pero por qué? La última muerte materna que hemos tenido ahí en la maternidad de Lima ha sido hace 1 mes y medio, más o menos. Una paciente que llegó, parece de Barranca. Llegó, entró la ambulancia y la paciente estaba en paro cardíaco. Estaba en paro cardíaco. Se le trató de reanimar 1 hora. Se tuvo solamente que certificar la muerte. Viendo la historia de esta paciente, había sangrado. Y le habían repuesto paquetes globulares. Y restando la cantidad que le habían puesto, llegamos a la conclusión, yo llego a la conclusión, de que esta paciente en la pérdida había bajado hemoglobina 2 o 3. Entonces, cuando tienes una persona, hombre, mujer, quien sea, y llega a hemoglobina 2, la hipoxia que ocurre en las células de todo el cuerpo, ¿a qué conducen? A la muerte de los órganos. La persona teóricamente puede tener pulso o lo que quieras, pero su ojo ya entró en hipoxia. Su páncreas ya entró en necrosis de los tejidos y así todo el cuerpo. Si tú tienes una persona que realmente desarrolla 2 de hemoglobina, ese es un cadáver. Es un cadáver. Esa paciente que nos llegó, por ejemplo, aún si hubiese llegado antes del paro cardíaco, igual no lo hubiésemos podido rescatar. Por eso es que ese estadio se llama irreversible. Tú tienes que hacer todo lo que puedes para que tu paciente no llegue a esa pérdida de 2,5 litros. Porque si llega a eso, ya no hay nada que hacer. Y en ese estadio tú ya tienes pues todo, ¿no? Frialdad, tienes todo, mira la frecuencia cardíaca. En otros cuadros están mayores de 140. Las históricas miren menos de 70. ¿No? Entonces, ese es el estadio final, el estadio irreversible. Entonces, este es un buen cuadro que te resume toda la fisiopatología. Este cuadro lo deberías tener tú en tu establecimiento, ponerlo en la emergencia, en el tópico del establecimiento. Bien, ahora, ¿cómo sabemos qué tan mal está el paciente? Bueno, actualmente se ha desarrollado pues la tecnología, laboratorio, ¿no? Porque el otro era al pie de la cama del paciente. Aquí, tú con gasometría, ¿no? Ves el déficit de base y con déficit de base vas relacionando en qué estadio se encuentra el paciente. Y lo que ha salido, lo que está tomando auge actualmente es el índice de shock o índice de choque. El índice de choque fue una propuesta hecha en el año 1967. O sea, ya pues hace más de 50 años. Pero recién ahora el índice de shock está tomando vigencia. ¿Por qué? Porque se le ha comparado a que los gases arteriales o que otros tipos de formas de saber el estadio del paciente en shock. Y se ha encontrado pues que es lo más fácil, ¿no? Saber cuánto tiene frecuencia cardíaca la persona y cuánto tiene de presión. Porque el índice de shock es la división o el cociente entre la frecuencia cardíaca
con la presión arterial sistólica. Entonces, lo que se acepta que normalmente en una persona común y corriente, el índice de shock normal es de 0.5 a 0.7 y es ya dañino cuando es 0.9 para adelante. Recuérdalo entonces. Tú en tu emergencia puedes saber qué tan mal está el paciente. ¿Por qué? Porque no se puede saber con exactitud en una gestante cuánto de daño tiene o una puérpera inmediata. ¿Por qué? Porque es distinto a otra población. La gestante ha tenido cambios en todo su cuerpo durante esos meses, de tal manera que no se le puede comparar a otra persona. La gestante ha tenido aumento de volumen, ¿no? Ha tenido variación de sus factores de coagulación, ¿no? Entonces, todo ello no permite fácilmente saber el estado de gravedad. Por eso es que recién en estos últimos años ha visto que el índice de shock sí puede determinar qué tan mal, qué tan grave es el daño que tiene la paciente. Por eso es que el índice de shock actualmente se está usando bastante. Nos indica, si está en más de 0.9, de acuerdo a los estudios, ¿no? Hay estudios que nos indican que cuando está en más de 1.1, ¿no? Esas pacientes que están en ese grado de índice de shock van a terminar en una UCI o van a requerir transfusiones de sangre o van a tener efectos deleterios. Entonces, cuando viene un museólogo, dice, a ver, agarra, saca su calculadora, no dice nada, va a sacar su calculadora. A ver, frecuencia cardíaca entre presión arterial sistólica 1.8. Me llevo a la paciente. Así nada más. Así nada más. Vas a ver qué es lo que hace el museólogo. Ni te va a saludar. ¿De verdad? Índice de shock, ya, es mi cliente. Bien, entonces avanzamos. ¿Están cansados? Si no, ya podemos almorzar. ¿Sí? A ver. Método, manejo médico. Bien, entonces, recuerda que a nivel mundial, no es acá en el Perú ni en los países pobres. En las revistas científicas más avanzadas te hablan de las 4 T's. Entonces, cuando tú quieres saber cuál es la causa, tienes que ir a las 4 T's. Y no es algo así tipo África, no. En las revistas más serias, científicas, la forma en la que abordan el diagnóstico es las 4 T's. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son las 3, no? T del tono, ¿qué más? Tejido que es placenta, ¿qué más? Trauma del canal y trombina, ¿no? Que es una forma de ver la coagulación. De todos ellos hemos dicho, el mayor es la atonía, ¿no? Entonces hay que hacer medidas mecánicas para que el útero se contraiga, usar medicamentos uterotónicos y si nada de esto funciona, ir al tratamiento quirúrgico. Aquí dicho de otra manera, los fármacos que vamos a usar son aquellos que permiten la contracción, la oxitocina, la ergometrina. Actualmente, en estos últimos tiempos, se está añadiendo y en otros países el factor 7 recombinante. Usar prostaglandinas, nosotros lo que tenemos es misoprostol, y en estos 5 o 8 últimos años la carbetocina está tomando ahora, ¿no? Que es un análogo de la oxitocina. Los métodos quirúrgicos también son de escala, ¿no? Ligaduras, etcétera, y si nada de eso funciona, recién ir a la histerectomía. Ese es el camino, ¿no? Una otra secuencia, ¿no? Fíjate, estás tú con el sangrado, entonces, ¿qué es lo que haces? Primero haces un masaje externo, bimanual. No funciona, te vas a la compresión bimanual. Mientras tú haces masaje bimanual, ¿qué está haciendo el equipo? Está poniendo las vías, está poniendo el oxígeno, está poniendo la sonda de Foley, ¿no? Todo es paralelo, es paralelo. Los fármacos que vas a usar, ya hemos dicho, la oxitocina, la ergometrina, en otros países usan el Carbaprost
que es una prostaglandina, es la 2-alfa, ¿no? Y lo que nosotros usamos es el misoprostol. Mira, estás haciendo la compresión bimanual, sigue sangrando. ¿Qué es lo que viene a continuación? El balón. El balón. Sigue sangrando. Bueno, ya entonces, si nada de eso ya funcionó, vas al tratamiento quirúrgico. Que si no funciona también en escala, finalmente termina en histerectomía. Antes del tratamiento quirúrgico, ¿cuánto tiempo debe de pasar? 1 hora. 1 hora. A esa hora se llama la hora de oro. La hora de oro. ¿No? Entonces, si en 1 hora tú no consigues parar el sangrado, esa paciente entra a sala de operaciones sí o sí. 1 hora. Si a mí me dicen que la mujer empezó a sangrar a las 9 de la mañana y yo la veo a la 1 de la tarde, ¿le voy a poner balón? Ya no, ya pasó la hora. Eso es histerectomía. Si tengo una mujer que sigue con el sangrado, no. Yo tengo 1 hora, ¿por qué? Porque allí está entrando todo esto que es la coagulación intravascular, dice nada. Mientras le pongo balón o otra cosa, la coagulación intravascular diseminada ya mata al paciente. Aquí de otra manera, ¿no? Media básica, lo primero, pasar la voz a los demás. En toda emergencia, lo primero es pedir ayuda. En los lugares donde yo trabajaba ahí, me acuerdo, lluvia sin luz, caballero, el familiar tenía que ayudarme. Ya, amigo, tú me alumbras con la linterna. Una cosa así. O sea, pedir ayuda no solamente es el personal de salud, porque a veces estás en un puesto de salud, estás con un técnico, una técnica, a veces estás solo. Yo he estado solo a veces, sin nadie. Caballero, el familiar tenía que ayudarme, ¿no? Bien. Canalizar las vías, vaciar la vejiga siempre en la sonda Foley, el oxígeno. El oxígeno, si es con máscara, es de 5 a 7 litros por minuto. Pero la mejor forma es con máscara más reservorio. Cuando es con máscara más reservorio es 10 litros por minuto. ¿Por qué el oxígeno? Por una cuestión bien simple. En un shock, ¿qué es lo que falta? El oxígeno, pues. Por eso es que a estos pacientes tenemos que brindarles el oxígeno. Si tienes máscara nada más, de 5 a 7 litros. Pero si tienes máscara más reservorio, 10 litros por minuto. La manta térmica. ¿Se acuerdan cuando el doctor Valladares les hablaba de la fisiopatología? Esto de la frialdad. Ya, a esta paciente tienes que ponerle sus frazadas encima. Si tu establecimiento tiene la manta eléctrica, su manta eléctrica. Los sueros que ingresan a la paciente tienen que ser sueros entibiados. Todo eso. ¿Por qué? Porque la frialdad forma parte de la triada de la muerte. Cuando tú tienes un paciente que te dice, tengo frío, está sangrando, tengo frío, y tú le tocas, si está frío, se está muriendo. Se está muriendo. La triada de la muerte. En lo que van a ver más tarde en el ABCDE que propone la OMS, la E es evitar la hipotermia. Porque cuando tú tienes eso, forma parte de una triada. ¿Cuál es la otra? La coagulación intravascular diseminada y la otra es la acidosis. Pero lo que tú evidencias es el frío. Entonces, tienes que abrigar al paciente. ¡Ay, tengo frío! ¡Uy, mi paciente se está muriendo! Esa debe ser tu reflexión. Manejar el ácido tranexámico. Antes estábamos en experimentación, ahora ya tenemos la evidencia sólida que el ácido tranexámico tenemos que utilizar 1 gramo, cada ampolla es medio gramo. 2 ampollas en 10 minutos. En otros países existe el fibrinógeno para aplicar. En el Perú creo que todavía no hay eso. Después transfundir, ya empezar las transfusiones, todo esto lo que forma parte del manejo.
Ahí tienes tú los medicamentos que usamos. Mira, la oxitocina. La oxitocina, si lo hacemos al método antiguo, es de 30 a 40 unidades en un litro de cloruro de sodio. Ahora, ¿cuánto? Cuando tú ya tienes una hemorragia severa, 40. ¿Y por qué no más? Porque ya estás en toxicidad. Cuando tú metes mucha oxitocina, la oxitocina se parece a la hormona antidiurética. Entonces, cuando tú, en una emergencia, pones 40 unidades de oxitocina, te la estás jugando. ¿Por qué? Porque es como que estuvieses poniendo hormona antidiurética. Y eso, mira, cuando tú tienes una hemorragia, ¿qué es lo que pones? Cantidad de cloruro. Imagínate que pones cantidad de cloruro y pones hormona antidiurética. Te encharcas. ¿Y de qué se muere el paciente? Edema de pulmón. Esa es la causa frecuente por la que se mueren en esta resucitación que hacen. Edema de pulmón. No respiro, no respiro. No respira porque está mal, ¿no? No. No respira porque se llenó de agua. ¿Qué es eso ahí? Furosemida. Pero tu cabeza tiene que estar así. Yo le pongo 40 unidades, ya, pero me estoy jugando. Por rato tengo que ocultarle. Si tú puedes, ponle 30 nada más. 30 unidades. ¿Ya? Entonces, eso es. Pero como van a ver ahora en la hora de oro, la OMS nos está proponiendo 500, ya van a ver el manejo. Después, la ergometrina, pones esa te provoca una contracción tetánica y 20 minutos después le puedes volver a poner. Y luego cada 3, 4 horas más adelante, si se requiere. El Carbaprost, en nuestro país no hay. El misoprostol, 3 o 4 tabletas. Si la paciente está ya con su sensorio mal, ¿le vas a poner debajo de la lengua? Se va a aspirar. Entonces es transrectal. Pero si no está con trastorno sensorio, podría ser sublingual porque es más rápido, ¿no? Bien, entonces esos son los medicamentos que utilizamos. Bien, entonces ahí actualmente se está usando ya la carbetocina, ¿no? La carbetocina, que es un análogo a la oxitocina. Análogo quiere decir parecido, usa los mismos receptores. Entonces, si tú estás usando la oxitocina, ya no puedes usar la carbetocina. Bueno, aquí nuevamente se está hablando de los medicamentos, ¿no? Cómo administrarlos, cuánto administrar, ¿no? Qué dosis. Y fíjate, esto es un cuadrito interesante. Mira, ¿cómo se debe conservar los medicamentos? ¿En qué temperatura? 4 a 8 grados la ergometrina, la oxitocina y la carbetocina. Entonces, si te sacan una ampolla de la caja de la clave roja, esa no está pues refrigerada, ¿no? No está en quedando frío. Como que lo que dices es agua. Entonces, me dicen que hay presentaciones que no requieren refrigeración. Podría ser. Pero la mayoría sí necesita refrigeración, necesita cadena de frío. Entonces, para que sirva, tiene que ser con cadena de frío. Mientras que el misoprostol puede estar hasta 30 grados, o sea, ese no necesita refrigeración. Por eso es que el misoprostol se acepta como una medida de urgencia en los lugares alejados, ¿no? Ahí que tenemos un misoprostol. Manejo médico, entonces, comenzamos llamando clave roja, ¿no? Paciente que se choca, ¿no? Hay que pedir ayuda. Después comenzar con el masaje uterino bimanual externo, ir viendo, ¿no? Están midiendo las funciones. Mira, este es el masaje uterino externo. ¿Ustedes han visto a personas de salud que agarran y le frotan encimita? Sana colita de rana. ¿Para qué sirve eso? Sirve para nada. ¿Cómo se hace acá? Acá lo que se está haciendo en las dos manos, tratan de acercarse. ¿Y eso para qué? Para que el útero se comprima. Si tú quieres parar de sangrar, lo que tienes que hacer es que se comprima el útero, que esos músculos se compriman. Ese es el mecanismo. ¿No funciona eso? ¿Qué es lo que vas a hacer? La maniobra manual. Mañana eso lo vamos a practicar, pero fíjate en la figura. La mano
¿Hacia dónde va? Va hacia el fondo de saco anterior, al fornix anterior, ¿no? Y la otra busca, desde el abdomen empieza a buscar el útero. ¿Por qué buscar? Porque en una atonía uterina no es como en una paciente normal que tú le palpas el útero. ¿Qué útero le vas a palpar si está en atonía? Por eso es que es una técnica para buscar el útero, y cuando lo encuentras, tratas de aplastar entre ambas manos, tratas de aplastar el útero. ¿Para qué? Para que el útero se contraiga. Esa es la base. Técnicas de taponamiento. ¿Paramos acá? Usted me dirá. ¿Paramos acá? Usted me dice, ¿no? Tenemos para 20, 30 minutos más. Las chicas quieren almorzar, pero no sé. Si tienen ayuda, nosotros también. Ya. Técnicas de taponamiento. La más primitiva, la más antigua. Agarraban y metían eso hasta ahora se hace. O sea, tú estás, porque aquí, en este curso, lo que tiene que salir es con todas las herramientas. Primero, con el conocimiento, qué es lo que está pasando en la fisiopatología. Segundo, las herramientas, qué es lo que puedo hacer, ¿no? Entonces, mira, aquí, como tú verás, empiezan a meter qué cosa. Gasas, le dicen. Nosotros le llamamos dressing, ¿no? Campos. Si puede ser con su cremita, bacán. Pero si no, así nomás, y lo taponas de esa manera. Así está con su pinza de anillo. Si no, con tu mano nomás, pues, caballero. Porque tú tienes que parar el sangrado, ¿no? Fíjate, en el canal también le dejas, en el canal vaginal, le dejas sus gases. Entonces, ese es un taponamiento con gases. ¿Cuál es otro taponamiento? Otro taponamiento es con globos hidrostáticos. Entonces, mira, primero los gastroenterólogos usaban entonces ahí está, el que está al medio, Sextaken Moria, ¿no? Ese es el que usan los gastros cuando hay un sangrado esofágico o gástrico. Ellos lo ponen, lo inflan y con eso distienden la pared del tubo intestinal y paran el sangrado. Entonces de allí, Bakri, un médico, dice, oye, qué mojas, ¿no? Ah, yo voy a hacer uno igual. Y al costado está el de Bakri, el primero es el de Bakri. Pero el de Bakri es una copia de lo que hicieron los gastros, ¿no? Entonces, eso lo meten, lo inflan y está dentro del útero inflado. ¿Cuál es su tasa de éxito? Del 80 al 90%. O sea, los estudios nos indican que del 80 al 90%, cuando tú le pones su Bakri, ¿no? Después tienes, y el otro parece un globito de montaña, ¿no? No, el Rush. Y los otros son los artesanales. ¿Cuáles son los artesanales? Condón, guante, ¿no? Esos son los artesanales. ¿Y cuánto puede entrar en un condón o cuánto puede entrar en un guante? Bakri entra 500 cc. En un condón, en un guante, ¿cuánto creen que puede entrar? Más de 500. 600, 700. Ustedes van a hacer la prueba en su casa, ¿no? Entonces, por eso es de que esto también se puede usar como medio optativo. ¿Por qué optativo? Porque Bakri está a $200. Fuimos con la señorita que está al fondo, que está con hambre, fuimos a preguntar a la farmacia universal de la Avenida Emancipación. Bakri, no trabaja acá. No, el balón, no, el otro. En mi hospital lo tienen guardados ahí para la emergencia y sale patas y lo tienen, ¿no? Por si las moscas lo tienen ahí. Pero anda a buscar en otros hospitales. No hay. No hay. ¿No? Entonces, en cambio, un condón, pues ahí los chicos tienen, oye, pasa tú, saca 8. Dame uno nomás. La tasa de éxito del condón, los estudios hablan de 90, 95% de éxito.
Lo que pasa, y entonces, ¿por qué termina la histerectomía en las pacientes? Porque no tienen estos cursos. Pero todo esto entre la hora de oro. No vas a venir una paciente que está sangrando 4 horas, le vas a poner, ya no, ya. La que está sangrando 4 o 5 horas, ya es histerectomía, ya. Sí. 24, 48 horas. En el África lo usan 3 días. ¿Para qué? Para que cuando lo retiren, ya tengan la condición de que la hemostasia se ha producido y ya no salga. ¿No? Pero ya sea bajo, ya sea condón, tú puedes tenerla 6, 8, 10 horas. El promedio hablan de 24 horas. Sin embargo, la literatura dice que tranquilamente puede estar 48 horas. La mujer alérgica al látex, ¿han conocido mujeres alérgicas al látex? Entonces, no, para tener relaciones, ¿no? No, el preservativo no, ya comenzó, ¿no? Sí, los amigos se ríen porque se acuerdan, ¿no? Ya. Entonces, en mujeres alérgicas al látex, no podemos usar eso, ¿no? Ya está. Ahí está, miren, el balón de Buckley. Entonces, el balón de Buckley lo podemos usar, lo introducimos por el canal vaginal al útero y de ahí se infla y está ahí. Pero también se puede usar en la cesárea. En la cesárea, mire, está la histerectomía, se ingresa por allí, el globo queda y ya fuera de la vagina empiezan a inflar. El Buckley se puede usar de esa manera. Bien, el Buckley. Ahí dice, de acuerdo a ese estudio, fíjate cuál fue su efectividad. Si bien es cierto, otros estudios hablan del 90%, en ese de ahí lo ponen en cuanto a efectividad, 100%. 100% de efectividad. ¿No? Uso de acretismos ectópicos, cornuales, ¿no? Escasas complicaciones. En general, Buckley y los otros no permiten la salida, digamos, de tejido placentario. Entonces, si hay tejido placentario adentro, ese se va a infectar, por ejemplo, ¿no? Entonces, es toda una cadena, ¿no? Se coloca un balón, ¿no? Ya sea Buckley o un artesanal, hay que ver, no para el sangrado. Si no para, ya, tratamiento quirúrgico, ¿no? Y fíjense, como ustedes están viniendo para saber lo ultimito, les voy a mostrar esto que es lo ultimito. Ya la última Coca-Cola del desierto en el mundo. Y ustedes le van a preguntar a cualquier colega ginecólogo y no va a saber. Esto es lo último que ha salido en el mundo. El DIU para vacío. DIU para vacío. ¿En qué consiste? Tú ingresas esto, que es fácil, ¿no? ¿Sí? Lo ingresas al útero y así como el DIU tú apretas para que se abra, igual. Apretas y se abre, fíjate, se abre el asa. Y una vez que está dentro, mira lo que ocurre. Mira, se conecta a una aspiración de tal manera que se crea vacío dentro del útero. Y al crearse un vacío dentro del útero se contrae y para el sangrado. Y es muy fácil su uso. Pero creo que el Perú todavía no ha llegado. Pero eso es lo último que ha salido, el DIU para vacío. Manejo quirúrgico, ¿nos vamos? Dime. Lo vamos a hacer en la práctica. Mañana en el taller. Tú mismo lo vas a hacer. Sí, no, es que la idea no es de que venga solamente a ver. Tienes que hacerlo, usted mismo tiene que hacerlo. Porque para la emergencia no va a estar el doctor Limay, el doctor Valladolid, no vamos a estar nosotros, ustedes van a estar. Entonces ustedes van a venir al curso, es para eso, para que sepan qué es lo que van a hacer en el momento. Claro, bien, entonces, manejo quirúrgico, viene en escalas, ¿no? Ligadura de arterias, suturas de compresión y finalmente histerectomía. La técnica de compresión, el primero fue un negrito, el doctor Lynch. El doctor Lynch hizo su primera técnica, ahora hay como 20 variedades de Lynch, el Lynch modificado, pero en el Lynch original, primero se tenía que ingresar los hilos y tenía que estar abierta la herida, o sea, sin cerrar la histerotomía. Entonces, ¿para qué? Ingresaban por la parte posterior del útero, volvían a salir. ¿Ya? En las técnicas actuales de Lynch,
ya no, ya tú lo puedes hacer incluso con la histerografía hecha, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es su efectividad? Su efectividad es muy alta, ¿no? Dice ahí, eficacia global, ¿cuánto? ¿Qué dice? 91.7. Por eso es que antes de hacer la histerectomía, primero prueban con una técnica de compresión. Si a pesar de la técnica de compresión sigue sangrando, ya pues caballo, la histerectomía, ¿no? Y ahí está, pues. Sí. Sí. ¿Quieres a taller mañana? No vayas a faltar, por favor. Ya. Bien, entonces, aquí está el Lynch, tiene sus formas ¿no? de hacerlo. Ya, Lynch, en el año 97, efectiva mayor del 75%, ¿no? Ahora, todas esas técnicas, Lynch y todas ellas, ninguna ha demostrado ser mejor que la otra. Todas su eficacia es parecida. De él vino un amigo que se llama Hyman, y él hizo bien fácil. No es necesario que haya histerectomía. Meten un hilo, lo atraviesan el útero con un hilo y arriba lo amarran. Meten otro hilo en la base del útero y arriba lo amarran. ¿Es fácil o no es fácil? Eso se llama técnica de Hyman. La Hyman modificada no hacen dos, hacen cuatro. Esa es la Hyman modificada. Pero la técnica de Hyman original es solamente eso. Pasar dos, amarrarlo y ya está. ¿Y eso qué consigue? Que el útero se contraiga. Eso es. O sea, en todas estas técnicas compresivas, lo que tú buscas es que el útero se contraiga. ¿Y se va a contraer por un mes? No. Necesito solamente que se contraiga 2 o 3 días. ¿Por qué? Porque el hilo ya también se afloja. ¿Ya? Pero lo que has conseguido es la hemostasia. De eso se trata. Bicri, cactus, lo que tengas en el momento de la operación. ¿Sí? ¿Es fácil o no es fácil? Se ve fácil, ¿no sé? Bien. Bien. Entonces aquí Hyman, ¿qué dice Hyman? 2 puntos transmurales, ¿no? La modificación tiene la... ¿Qué dice el éxito? 90%, ¿no? Ahora, lo que sí hay que ser honestos, ¿ah? Estas series de estos estudios, ¿no? Son de pocos casos. No crean que han estudiado 2.000 mujeres. Generalmente lo reportan, pues, en un estudio que hemos hecho de 30 pacientes, una cosa así, ¿no? Bien, y si no, ya vas a la ligadura de las arterias. La liga de la arteria uterina en la parte de abajo es de ligadura baja, en el útero ovárico es ligadura alta, ¿no? Ahí tienes, ¿no? Los lugares donde vas a ligar las arterias uterinas. Y hay una última también que por ahí tal vez les hablen, la técnica del sándwich. ¿En qué consiste la técnica del sándwich? Pones un balón de Bacri y después de poner el balón de Bacri, haces un Belinch o haces un Hyman. O sea, apretas por afuera y apretas por adentro. Por eso se llama sándwich. En el sándwich, ¿quién queda en el medio? El músculo uterino, ¿no? Finalmente, ya para irnos a almorzar, el algoritmo de la tonía. Con esto acabamos, mira. ¿Qué hacemos? Masajeamos el útero y administramos oxitocina. Ponemos volumen, buscamos que la placenta esté íntegra, que no se haya quedado nada. Tenemos que ver si no tenemos quirófano, no tenemos las medidas, referir al paciente, evaluar la acumulación, comprimir el útero, y si nada de eso funciona ya, ir al manejo quirúrgico. ¿En cuánto tiempo? Máximo 1 hora, ¿no? Y en sala de operaciones, en el manejo quirúrgico, primero intentar con las suturas de compresión, y si no, finalmente ya la histerectomía. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿No vamos a almorzar? Vamos a almorzar. ¿Perdón? ¿Qué hora es? Ya, a las 3 es supuestamente la clase. Por acá no me almuercen, por acá no me almuercen. Petituaras. En Petituaras. En Petituaras está carne de cuadrita. Ya. 3 de la tarde nos encontramos. Muchas gracias. Doctor, su mascarilla. Sí, mi USB. ¿Sabe? Ya, gracias.